Hola chicos, muy buenos días. Espero que el día de hoy hayan despertado con mucho ánimo de trabajar. Y bueno, para comenzar, quiero decirles la agenda del día de hoy. Es una agenda muy breve, así que vamos a tratar de optimizar el tiempo lo más posible. Vamos a iniciar, como todos los días, con la actividad del hacer y posteriormente tenemos un nuevo tema de nuestra asignatura de lengua materna que dice versos a la antigüita. Así que vamos a viajar en el tiempo. Y bueno, como primer punto quiero mostrarles esta fábula que dice el lobo y la cabra. Quiero leerla de una manera muy rápida. Dice así: encontró un lobo a una cabra que pasaba a la orilla de un precipicio. Como no podía llegar donde estaba ella, le dijo: oye amiga, mejor baja, pues ahí te puedes caer. Además, mira, este prado donde estoy yo está bien verde y crecidito. Pero la cabra le dijo: bien sé que no me invitas a comer a mí, sino a ti mismo, siendo yo tu plato. Y hasta abajo dice: conoce siempre a los malvados para que no te atrapen en tus engaños. Esta es una fábula. ¿Por qué? Las fábulas se caracterizan, chicos, porque tienen personajes que hablan, es decir, siempre están protagonizadas por animales y los animales en las fábulas tienen la facultad de hablar. Además, toda fábula es muy breve y siempre tiene una moraleja, que es como un consejo que nos advierte de peligros. ¿Por qué les digo esto? Porque hoy en nuestra actividad de hacer vamos a contar fábulas. Es decir, vas a dialogar con tu familia, vas a platicar con ellos si ellos conocen fábulas, qué fábulas conocen y cuál es la moraleja. La importancia de la fábula es que siempre al final te deja una enseñanza, un pequeño consejo de cómo vivir tu vida de manera práctica, que cómo la vida cotidiana puede ser un poco más sabia. En este caso, el zorro estaba invitando a esta cabra a comer cerca de sus pastos, del lugar donde él estaba, porque supuestamente había pastos mucho mejores. Sin embargo, la cabra pudo entender que la intención de este personaje no era en verdad invitarla a comer, sino aprovecharse que ella estuviera cerca para que él se la pudiera comer. Por lo tanto dice: conoce siempre a los malvados para que no te atrapen en sus engaños. A lo mejor alguna vez una persona se ha acercado a ti y aparentemente con el disfraz de ser buena persona, de ser muy linda. Sin embargo, la ambición o sin embargo las intenciones que esa persona tiene hacia ti no son las correctas. Esa es la enseñanza de esta fábula. Lo que ustedes van a hacer, chicos, es redactar una fábula. Recuerden que tiene que ser un escrito breve. Además tiene que incluir personajes, es decir, animales que puedan hablar, y al finalizar de este relato tiene que tener como una moraleja, que es como un pequeño consejo. Entonces vamos a comenzar a redactar nuestra fábula. Te recuerdo que puedes realizarla en una hoja blanca, pero ojo, es importante que esta hoja tenga tu nombre completo, la fecha de hoy, que esté súper bien redactada, es decir, que cuides tu ortografía, la limpieza y la buena presentación de tu trabajo. Puedes enriquecer tu trabajo con los dibujos. Toda fábula se caracteriza, repito, por ser breve, por tener animales que hablan, por tener una moraleja, pero también se caracteriza por tener dibujos. Por eso es fábula. Así que tu fábula tiene que llevar todos estos elementos. No olvides que debes de guardarla en tu portafolio de evidencias, donde has guardado todos los trabajos a hacer, porque al finalizar de esta cuarentena, de este espacio donde estamos en nuestra casa, este periodo de tiempo, vamos a regresar y debes de traer contigo todas tus evidencias en
la mano. Así que yo te invito a que al realizar esta fábula la disfrutes y sobre todo que la moraleja sea un consejo práctico que nos ayude a nuestra vida cotidiana. Y bueno, una vez que hemos analizado la actividad del hacer, te voy a pedir por favor que tengas a la mano tu diario de trabajo, que tengas a la mano tu goma, tu lápiz, tu sacapunta, porque vamos a comenzar a trabajar el día de hoy. Y para ello voy a invitarte por favor a que te ubiques en la página número 54. Y bueno, como pueden ver, tenemos un tema nuevo que dice versos a la antigüita y dice sonetos. A lo mejor conoces qué es un soneto, pero no tienes el concepto tan fresco. A lo mejor no conoces qué es un soneto, pero no te preocupes. El día de hoy vamos a aprender qué son los sonetos. Y para comenzar con nuestra actividad, te voy a pedir por favor que te ubiques en la parte que dice soneto difícil. Vas a leer de manera pues clara, vas a leer todo este soneto y posteriormente vas a responder las preguntas que vienen aquí, que son 3 preguntas. Y dice la primera, ¿cuál es el tema del poema? ¿Por qué el poema se titula Soneto Difícil? Y abajo dice, escribe una estrofa para un poema cuyas últimas palabras de cada verso hagan eco entre sí. Pero antes de comenzar con este trabajo y de inmiscuirnos hacia el tema del soneto y de cómo se caracteriza, voy a pedirte por favor que prestes mucha atención porque vamos a realizar una indagación. Vamos a sumergirnos en el key que se titula Yo, poeta. A lo mejor alguien piensa que la poesía es aburrida, que la poesía es para gente que está enamorada, pero no, la poesía es para todos. Y vamos a comenzar a indagar en nuestro key y dice, ¿qué tipo de textos literarios conoces? Pregúntate a ti mismo qué tipo de estos textos conoces y cuáles obviamente son los que te gustan. Puedes establecer semejanzas entre una mariposa y una flor o entre las estrellas y los focos. Quizá nos parece algo absurdo. Sin embargo, dice, todos los días tu lengua con diversos fines puede pedir información, puede darla, puedes convencer a alguien de una idea o de externar sus sentimientos. Por ello, resulta una herramienta indispensable para comunicarte con otras personas. No obstante, esa no es la única función, pues hay textos que la emplean para jugar con sus significados y producir gozo en quienes lo leen. Vamos a ver un poco más de estos textos. Y me imagino que ya te estás dando una idea de qué textos vamos a hablar. Dice, poesía, características formales. Así es, vamos a hablar a través de esta lección de la poesía. Entonces, yo te invito a que si tú consideras o tienes la idea de que la poesía es aburrida, de que es para gente enamorada, te la vayas quitando, porque la poesía es para todos. Vamos a ver, dice, tu lengua, el español, es una herramienta necesaria para que te comuniques. Gracias a ella puedes hablar con otras personas. Recuerden que hace tiempo atrás, una vez en el salón de clase, hicimos un ejercicio. Ustedes tenían que comunicarse con un compañero, pero solamente haciendo mímica, sin expresar una sola palabra. Para algunos fue muy difícil, a otros fue a lo mejor todavía más difícil. ¿Por qué? Porque nosotros poseemos un lenguaje muy rico. Nuestro idioma posee muchísimas palabras y además posee lenguaje en varios sentidos. Por ejemplo, el sentido figurado. Entonces nosotros estamos muy acostumbrados a comunicarnos a través de las palabras. Pero ahora vamos a descubrir cómo también podemos comunicarnos a través de la poesía.
Además, desde hace siglos, el hombre ha desarrollado su capacidad para jugar con el lenguaje, a fin de crear textos con interpretaciones de la realidad. La poesía es un género literario que se caracteriza por el uso estético del lenguaje, es decir, las palabras armonizan de tal manera que suenan perfectamente bien. Dice además, esto se emplea las palabras de manera distinta o como se hace comúnmente, ya que plantea un juego con la forma, el sonido o el significado de estas para transmitir placer en el lector. Quiero que pongan atención en esto. La característica principal de la poesía es que sea agradable para aquellos que le están leyendo, es transmitir sentimientos, transmitir un pensamiento, pero de una manera agradable, es decir, que cuando yo la lea diga, wow, o vaya, qué buena poesía, qué buenas letras, qué buena rima. Esa es la característica principal de una poesía, ser agradable al lector al que va dirigido. Vamos a ver qué es la poesía. La poesía no es nueva, sino que desde cientos de años atrás la poesía ha existido. Es uno de los géneros más importantes de la literatura y esta y la música se consideran muy similares. Podemos decir entonces, chicos, que se llama poesía al género literario, ¿sí? Entonces podemos decir que el poema es cuando ese género literario toma una forma como tal y entonces se hace una composición literaria. Me regreso. La poesía es el género literario, ¿sí? El poema es cuando este género literario está en acción y entonces surge la composición, comienza la escritura y comienzan las palabras a entrelazarse entre sí para crear lo que conocemos como un poema. Por lo tanto, el poeta es la persona que hace el poema, la persona que lo redacta, es decir, la persona que hace que las palabras y las ideas fluyan. Son tres conceptos sumamente sencillos. Poesía, género literario. El poema es cuando las palabras comienzan a unirse y comienza a surgir pues ese poema o ese escrito, y el poeta es la persona que lo está narrando. Dice además, los poemas pueden tratar diversos temas y organizarse de acuerdo con la intención del poeta. Sin embargo, poseen ciertas características que son necesarias para transmitir un bello discurso o que se genere alguna impresión en el interlocutor. Dichas composiciones cuentan con una estructura básica y con ciertos elementos como versos, estrofas, rima, ritmo y metro. Quiero que por favor vuelvan a repetir conmigo esas palabras porque estas son una parte importante para la poesía, ¿sí? Y es versos, estrofas, rima, ritmo y metro. Esas palabras vamos a analizarlas en unos momentos, pero quiero que nos vayamos familiarizando con estas porque son las que vamos a considerar en esta lección. Y aquí tenemos un poema y dice, este poema es de un autor muy conocido, un poeta que se llama Octavio Paz. Si alguna vez tienes la oportunidad de buscar sus poemas, hazlo, porque estoy segura que te van a encantar. Bueno, esta dice la rama. Dice, la rama canta en la punta del pino. Pero vamos a ver de una manera más detallada cómo se puede conformar un poema. Dice, ahora bien, es posible que los versos de un poema estén medidos. Es decir, esto es un verso, esto es un verso, pero vamos a ver más a profundidad. Dice, es decir, que cuenten con el mismo número de sílabas o que sean versos libres. Ojo, esto quiere decir que hacer poesía no es tan fácil. ¿Por qué?
qué? Porque tienen que llevar un ritmo, una métrica y tienen que tener concordancia el número de sílabas inclusive. Sin embargo, dice una rima, una medida fija y con estrofas compuestas por una cantidad variable de versos. Vamos a ver entonces cómo se puede componer un poema. Este poema dice, Emma salta y dice, hay un silencio en el silencio. Nos está diciendo que son 9 sílabas, que guarda la música del mundo, murmullos de mar. Y vean cómo no solamente es escribir por escribir, sino que incluso la poesía tiene relación con las matemáticas. ¿Por qué? Porque lleva un orden lógico y porque lleva la secuencia de sílabas. Por ejemplo, aquí podemos ver el desglose que nos está dando del número de sílabas de este pequeñito poema, ¿sí? Vamos a continuar analizando los demás. Dice, un poema en forma clásica o tradicional tiene versos con la misma medida. Para contar dichas sílabas existen 3 sencillas reglas. Si la última palabra del verso es aguda, se suma una sílaba al conteo. Si es grave, se queda igual. Y si es esdrújula, se resta una. De este modo nos trae aquí el ejemplo. Y dice que tiene 8 sílabas. Aquí tiene 7 más 1 da igual a 8. Vamos a continuar con nuestro kit. Dice, debes considerar un recurso métrico llamado sinaleta, que une 2 sílabas de diferentes palabras cuando una de ellas termina en vocal y la que sigue empieza con vocal. O, A, E, I, O, U, E. Vean por favor cómo los pone. Tiene siempre una H y si se pronuncia como vocal. Y aquí abajo nos viene el ejemplo. Dice así, los versos reciben distinto nombre según el número de sílabas que los compongan. Y vamos a analizar por favor esta tablita. Este es el número de sílabas y aquí nos viene el nombre del verso. Por ejemplo, si tiene solamente 2 sílabas, se va a llamar bisílabo. Si tiene 3, trisílabo. Si tiene 4, cuatrisílabo. De tal manera que va a llegar hasta el número 12. No sé si puedan por favor ubicarlo. Cada una de estas sílabas, es decir, el poema como está estructurado y dependiendo el número de sílabas, es como va a tener su nombre de este lado. Vamos a continuar por favor y dice, cuando un verso se conforma de 8 sílabas o menos, se llama de arte menor. En cambio, si es de 9 sílabas o más, se conoce como de arte mayor. Es decir, si tiene de 8 sílabas para abajo, podemos denominarlo de arte menor. Si tiene de 9 sílabas para arriba, podemos llamarle de arte mayor. Y una vez que hemos visto la estructura de este poema, vamos a continuar rápidamente con nuestra investigación para poder después volver a nuestro diario de trabajo y comenzar a trabajar. Al igual que los versos, las estrofas se enumeran en orden de aparición y se nombran de acuerdo con el número de versos que las componen. Por ejemplo, una de 2 versos se llama pareado y una de 3 terceto. ¿Cómo crees que se llame la estrofa de 5 versos? Vamos a ver. Esta estrofa se llama pareado. Dice, un pareado es una estrofa que se compone de 2 versos de arte mayor o de arte menor. Recuerden que arte mayor es de 9 versos para arriba y arte menor es de 8 para abajo. Vamos a ver el terceto. Un terceto es una estrofa que se compone de 3 versos de arte mayor. Un cuarteto. Un cuarteto es una estrofa que está aquí, que se compone de 4 versos de arte mayor. Un quinteto
que es la respuesta a la pregunta anterior, dice, un quinteto es una estrofa que se compone de 5 versos de arte mayor y aquí nos viene el ejemplo. Y por último vamos a ver el sexteto. Un sexteto es una estrofa que se compone de 6 versos de arte mayor. Vamos a ver si es cierto. Vamos a darle un poquito de zoom y vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Vieron? Son 6 versos, 6 estrofas de arte mayor. Vamos a continuar con nuestros poemas. Los poemas que se han escrito a lo largo de la historia del español han seguido algunas formas poéticas clásicas, es decir, se componen de un determinado número de versos distribuidos en tipos específicos de estrofas. Algunos de los más comunes son el villancico, el romance, el soneto, que es el que viene en nuestro diario, la décima y la copla. Es decir, chicos, hacer un poema no es tan fácil, no es que solamente voy a escribir las palabras que se vengan a mi mente, no, hacer un poema tiene que llevar una composición y una estructura lógica, además de la rima, además de que obviamente tengo que ir viendo las palabras adecuadas, tiene que llevar la secuencia lógica y la estructura de un poema. Vamos a ver qué son los villancicos. Dice así, a lo mejor alguna vez tú has cantado villancicos, pero ni siquiera sabes que son villancicos. Bueno, el villancico es una forma popular que se caracteriza por la repetición de un estribillo o de un coro, es decir, cuando tiene una frase que repetimos y repetimos y repetimos. Eso es un estribillo. Eso genera musicalidad, por eso es común cantar ese tipo de poemas que por lo general tratan de temas religiosos. Comúnmente sus versos son hexasílabos y octasílabos. Es decir, a veces cantamos villancicos y ni siquiera nos damos cuenta o sabemos que los villancicos en realidad es una expresión de poema, ¿sí? Pero son tan armoniosos o se repiten tanto que les ponen música y podemos cantarlos. Quiero que recuerdes cuántas veces has cantado villancicos. Ahora sabes que el villancico es una forma de poesía. El romance. El contrario a lo que se podría pensar por su nombre, no tiene nada que ver con temas amorosos. Los romances son composiciones muy antiguas conformadas por un número indefinido de versos, octasílabos, en sus versos pares y una rima asonante y los impares no riman. Recuerden que el romance es una manera muy antigua, entonces nos deja pensar que es de las primeras formas de poesía que pudieron surgir. El soneto, pon mucha atención porque el soneto es el ejemplo que trae nuestro diario y dice, el soneto se compone por 14 versos en decasílabos distribuidos en 2 cuartetos y 2 tercetos. Su rima es consonante, es decir, podemos nosotros a lo mejor distinguir un soneto de un poema tradicional. ¿Por qué? Porque si leemos podemos ver que es mucho más grande, ¿sí? Tiene más sílabas que lo que podría componerse de un poema, por así decirlo, normal. Vamos a ver cuál es la décima. La décima se compone de 10 versos octasílabos, de allí viene su nombre, y tiene rima consonante. Esta es un ejemplo de décima. Y por último, vamos a analizar qué es la copla. Y dice así, las coplas se componen por estrofas de 3 o 4 versos octasílabos. Es común que estas composiciones poéticas se incluyan en diversas canciones populares. A lo mejor hemos cantado alguna copla y ni siquiera nos hemos dado cuenta que es eso. La copla, al igual que los villancicos, pueden cantarse y a lo mejor las hemos cantado sentido literal y sentido figurado. A lo mejor nosotros hemos utilizado, obviamente que literal siempre lo utilizamos, a lo mejor hemos utilizado el figurado y ni siquiera nos hemos percatado de eso. Dice así, tu lengua es una herramienta con la cual nombras todo aquello que te
en el habla cotidiana que en la poesía. Por supuesto que no, la poesía es como una exaltación a las palabras. Por ejemplo, si te pidieran que describas la luna, posiblemente dirías que es un satélite de la Tierra, de superficie rocosa y muy brillante. En cambio, en un poema se presenta así: la luna es araña de plata que tiene su telaraña en el río que lo retrata. Obviamente que la luna no es un arácnido, sino que está jugando con las palabras. Nosotros podemos decir, a lo mejor en sentido literal, bueno, la luna es un satélite. Sin embargo, si hablamos en sentido figurado, que es uno de los sentidos que hacen honor a la poesía, podemos cambiar o interpretar las palabras. Es decir, el sentido figurado exalta las características positivas de una persona, de un acontecimiento o de un objeto, obviamente con un lenguaje un poquito, a lo mejor un poco más rebuscado o simple. Sin embargo, lo que busca es que esa persona o ese objeto que se está describiendo se exalten sus características en un sentido figurado. Vamos a ver más abajo algunos ejemplos. Dice: tal vez no lo hayas notado, pero el español es una lengua muy rica en expresiones coloquiales que poseen un sentido figurado. A lo mejor yo puedo decir, conozco a alguien y digo, wow, esa persona es tan blanca que parece leche. Obviamente que la persona no parece leche, pero hago referencia en sentido figurado que su piel, que su tono de piel es un color tan blanco que yo lo puedo comparar con la leche. El sentido figurado, por ello, es probable que hayas escuchado o incluso usado en diversas circunstancias. Por ejemplo, cuando una persona dice que alguien se fue a la villa, podemos decir, el que se va a la villa perdió su silla. Para expresar que está lejos o menciona como Pedro por su casa. Es decir, normalmente utilizamos todo ese tipo de refranes o sentido figurado para hacer alusión de algo o de alguien. Y aquí nos vienen algunos ejemplos. Dice, colgar los tenis significa morir. A lo mejor lo hemos dicho. Otro dice, venir desde la Patagonia quiere decir que venimos desde muy lejos. Otro dice, pegar el grito en el cielo es que alguien se ha asustado o escandalizado demasiado. Podemos decir también, como si no hubiera un mañana, en un grado excesivo o mucho. Es decir, a lo mejor decimos, es que hoy comí como si no hubiera un mañana. Es decir, hoy comí de manera exagerada. Tirar la toalla es rendirse. A lo mejor hemos dicho esa expresión, obviamente, porque es cuando decimos, ay, ya quiere tirar la toalla, ya está cansado, ya se chocó, ya se quiere rendir. Pero esta expresión es un sentido figurado. Vamos a continuar con nuestra indagación y bueno, vamos a ver los recursos literarios y dice, los poetas se valen de ciertas herramientas para crear efectos en el lenguaje, por ejemplo, el sonido, la rima, la métrica. Con su significado se utilizan recursos literarios que son también conocidos como figuras literarias o retóricas, es decir, recursos poéticos que se apoyan en un sentido figurado. Vamos a ver algunos de ellos, por favor. La comparación o símil es muy frecuente en la poesía e incluso en el habla cotidiana. Y vamos a ver aquí un ejemplo, si pueden leerlo de manera muy rápida, por favor, cómo utilizamos comparaciones o símiles. Recuerda bien, cuando yo digo un símil y me estoy refiriendo en el tema de la poesía, siempre tengo presente que es una comparación. Vamos a ver el siguiente, por favor, de manera muy rápida. La metáfora. La metáfora es muy conocida en la poesía y quiere decir que tiene una comparación. Es decir, yo hablo de alguien y digo, es que estoy hablando metafóricamente. ¿Por qué? Porque estoy comparando un hecho o una persona con otra característica que es muy similar. Dice así, en algunas ocasiones dentro de los poemas, los animales, objetos y los conceptos como el amor o la muerte adquieren cualidades humanas.
A este recurso se le llama prosopopeya, ¿sí? Cuando a lo mejor me refiero a un animal, a la muerte, pero con una característica humana. Cuando veamos esto en un poema, recordemos que se llama prosopopeya. Y bueno, dice, es probable que hayas notado que a veces los poemas tienen enunciados en los que se altera la sintaxis, es decir, el orden habitual de los enunciados. A ese recurso se le conoce como hipérbato, cuando se altera el orden lógico, por así decirlo, de las palabras. Este es su significado real. Y bueno, por último dice, un poema es un juego de sonidos. Por eso existen muchos poetas que emplean repeticiones de palabras. Recuerden que el poema, aunque tiene una estructura como tal, sin embargo, cada poeta le va a impregnar su sello único. Es decir, cada poeta va a establecer cómo va a elaborar su poema. Y una vez que hemos analizado ciertas características, vamos a regresar, por favor, a nuestro diario y vamos a ubicarnos de nuevo en la página 54. Vas a leer, obviamente, este soneto y vas a contestar esas 3 preguntas. Para ello, vas a tener 2 minutos, ya que esa actividad es demasiado sencilla y el tiempo comienza a correr a partir de ahora. Recuerda que llamamos soneto a un poema, ¿por qué? Porque tiene las características, claro que sí, de un poema, sin embargo, es mucho más extenso. Y recuerda que ser más extenso se debe a cómo están compuestas sus estrofas y sus sílabas. Bueno, una vez que el tiempo ha terminado, nos pregunta ¿cuál es el tema principal del poema? Bueno, el tema principal es el amor. Y dice acá, ¿por qué el poema se titula Soneto Difícil? Bueno, si leímos con mucha atención nos dimos cuenta que inclusive el autor narra que estructurarlo fue algo complicado para él, el hacer que las palabras concordaran y sobre todo que la rima se mantuviera uniforme. Y bueno, dice así, escribe una estrofa para un poema cuyas últimas palabras de cada verso hagan eco entre sí. Es decir, nos está pidiendo que hagamos una especie de soneto. ¿Por qué? Porque el soneto en las últimas palabras tiene que hacer eco entre sí. Una vez que hemos analizado esta parte, yo te voy a pedir por favor que te pases a la siguiente página, que es la página número 55, y nos dice, con base en tu indagación, subraya la definición de poema. Bueno, vamos a tratar de hacer esta actividad juntos. Vamos a leer por favor los 3 conceptos para seleccionar cuál es la definición de un poema. El 1 dice, o el A, relato en el que un poeta nos narra anécdotas y
sucesos relevantes de su juventud a lo largo de numerosos y emocionantes capítulos. Sí nos narra relatos, pero no tiene que ser precisamente de su juventud. Vamos a ver el siguiente. Composición literaria que se concibe para expresar emociones, ideas o de forma bella mediante la palabra escrita. Me está gustando más porque ciertamente es una composición literaria que exalta la belleza de las palabras. Vamos a ver el siguiente. Dice, un texto personal que escribimos a diario y que lo mostramos, que no le mostramos a nadie porque es de carácter privado. Pues yo creo que no, porque no lo escribimos a diario, ¿sí? Y la poesía o los poemas se hacen para externarlo y poder mostrar al mundo. Entonces podríamos decir que la respuesta correcta es la B. Vamos a continuar y vamos a pasar, por favor, con el apartado número 3, que dice así: rodea los componentes de un poema, usa tu indagación. Voy a darle solamente unos segunditos, no voy a poner el cronómetro porque va a ser muy breve. Quiero que por favor observen y vayan marcando en su diario cuáles son los componentes de un poema. Por favor, te pido que lo observes bien, vayas subrayando allí con tu lápiz cuál consideras tú que son los componentes de un poema. Y bueno, vamos a ir viéndolos. El primero es la estrofa, obviamente tiene que llevar estrofa, que es lo importante, la rima, los versos, ¿sí? La métrica y el ritmo. Es verdad, chicos, que los poemas también nos pueden hablar de personajes, también nos pueden hablar de historia, también a lo mejor tienen un personaje protagonista. Sin embargo, nos está pidiendo los componentes de manera estructural. ¿Cómo podemos nosotros crear un poema? Tienen que llevar estrofa, rima, versos, métrica y ritmo. Son las 5 características que nunca deben de faltar para que un poema obviamente pueda llamarse poema. Una vez que hemos analizado esta parte, te voy a pedir que por favor nos ubiquemos en la parte de abajo, que es el número 4, y dice: anota SL en las oraciones con sentido literal y SF en las oraciones que tienen sentido figurado. Considera lo que viste en tu investigación. Les voy a pedir por favor que lo realicen. Tienen unos segundos para ir tratando de ver cuál sería SL con sentido literal y SF con sentido figurado. Así que te voy a pedir por favor que le eches muchas ganitas para que puedas ir terminando esta actividad. Por favor, por favor, por favor. Sigue, por favor. Y bueno, dice: Efraín Huerta tenía un corazón de oro. Nadie puede tener un corazón de oro. Hace referencia a que era una persona noble. Por lo tanto, es SF, sentido figurado. Vamos a ver el siguiente. José Revueltas fue un poeta rebelde. Eso es literal. Podemos decir, esa persona es rebelde, esa persona es feliz, esa persona es enojona. Entonces, este es sentido literal. El siguiente dice: Rosario Castellanos escribió bellos versos. También en sentido literal. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que la poesía que ella hizo en verdad fue muy bella. Abigail vivió en la oscuridad. ¿A qué me suena? Podría ser sentido literal o sentido figurado. Sentido figurado, chicos, porque nadie puede vivir obviamente en la oscuridad. Salvador Novo era un punto gris en el arco iris. Obviamente que es sentido figurado. Sería SF.
Y vamos a pasarnos, por favor, al número 5, ¿sí? Y dice así: anota un ejemplo de cada recurso literario, usa tu investigación. Recuerden que hemos visto lo que es una metáfora, lo que es una comparación o símil y lo que es una repetición. Así que te voy a pedir que te tomes unos segundos para que vayas escribiendo aquí un ejemplo, el que tú quieras, de cada uno de estos conceptos. Ojo, no me está pidiendo el concepto ni definición, me está pidiendo solamente un ejemplo. Así que te voy a pedir que comiences a trabajar de una vez para que vayas poniendo, por favor, el ejemplo. Te quedan unos segundos, por favor, para que escribas allí cuál ejemplo consideras pertinente para cada situación, cuál ejemplo vas a colocar allí. Ok, voy a decirles los ejemplos que yo escribí. Y por ejemplo, en metáfora, yo puse el terror, animal que nunca domesticamos. Obviamente que el terror no es un animal y no hay que domesticarlo, por lo tanto es una metáfora. En comparación, yo puse la nieve cae como las plumas de los ángeles. Hago una comparación entre la nieve y las plumas de los ángeles. Y en repetición puse: temprano levantó la muerte el vuelo, temprano madrugó la madrugada. Podemos ver cuáles fueron las palabras que se repetían constantemente. Vamos, por favor, chicos, a pasar al punto 6 y dice: con base en tu indagación, marca con una palomita las estrategias de escritura creativa. Quiero que por favor lean correctamente y se den cuenta o marquen cuáles serían las estrategias de escritura creativa. Tienen por favor unos segunditos para que hagan su indagación, para que marquen cuál sería una estrategia. Y bueno, dice: al despertar tomo nota de lo que soñé. Podría ser, claro que sí. No respetar las reglas gramaticales, no. Observo una pintura y escribo lo que siento, por supuesto. No utilizar signos ortográficos, no. Busco palabras con la misma terminación, por supuesto. De esta manera quedaría distribuidas, mis palomitas. Y una vez que he terminado esta página, te voy a pedir por favor que le des vuelta y que podamos pasar a la página siguiente. Y bueno, vamos a ver de la página siguiente el apartado que dice comprendo. Vamos a leerlo de manera rápida porque esto es un repaso de lo que ya vimos en nuestro kit. Dice: los poemas son composiciones literarias que permiten expresar pensamientos y sentimientos mediante la palabra escrita, como el propósito de compartir una experiencia sensitiva, emocional y estética. Sus principales componentes son, vamos a ver cuáles son los principales componentes de un poema. Y bueno, aquí nos vienen punteados algunos que quiero resaltar, que dicen verso. El verso es la unidad mínima del poema, ¿sí? Es como si fuera el átomo. Dice: son las líneas o renglones que conforman, podemos clasificar los versos según el número de sílabas que lo componen. Por ejemplo, dos formas que se emplean comúnmente son el octasílabo, que se llama así porque tiene 8
8 sílabas, y el endecasílabo que tiene 11. Para contar las sílabas, a leer o escribir versos, usamos la métrica, que consiste en utilizar técnicas como la sinalefa, que es cuando dos sílabas por su sonido se cuentan como una misma. Miren, chicos, podemos decir que el verso es como la parte medular, como el átomo de nuestro poema. Entonces, el verso se clasifica o se llaman de acuerdo al número de sílabas que tienen, y podemos utilizar o hacemos uso de la métrica, ¿sí? Que es la forma en la que las técnicas en las que nosotros utilizamos para contar las sílabas, y llamamos sinalefa, ¿sí? Cuando dos sílabas, por la forma en la que están escritas, no se pueden separar y deben de contarse como una sola. Vamos a ver la otra característica y dice estrofa. Es un segmento del poema que se compone de dos o más versos. Su nombre depende del número de versos que la conforman. Vamos a ver el siguiente, que es la rima. Se forma cuando dos o más versos dentro de una estrofa tienen la misma terminación, de allí el sonido de las palabras, ¿ok? Para utilizar la rima de un poema, las terminaciones de cada palabra se clasifican con letras. Así, la primera terminación siempre se coloca la letra A la siguiente B, y así sucesivamente. De esta manera podemos decir que está compuesto o que debe de componerse un poema. Y si podemos observar, por favor, aquí al ladito nos viene el ejemplo de lo que acabamos de leer, y bueno, quiero que por favor lo analicemos. Dice, un soneto me manda a ser violante. Podemos ver, chicos, cómo están distribuidas, y miren, esta parte de aquí, quiero tratar de bajar a ver si la pueden ver. Bueno, esta parte de aquí, que es donde está el círculo, ¿sí? Donde no se pueden separar las letras por la composición que tienen, porque recuerden que está una consonante y que está la H, a eso se le llama sinalefa. Podemos ver entonces, con base en cómo están conformados, podemos decir que es un endecasílabo. La métrica, obviamente, es cómo van sonando las consonantes al final. La rima de estos dos son cuartetos y estos dos son tercetos. ¿Por qué son cuartetos? 1, 2, 3 y 4, porque tienen 4 estrofas o versos. ¿Por qué son tercetos? 1, 2 y 3, porque tienen 3. De esta manera podemos ver más desmenuzado la información que acabamos de leer de este lado. Bueno, una vez que hemos analizado la información, vamos a pasar, por favor, al ejercicio número 7. Y dice así: anota el nombre de los versos de acuerdo a su métrica. Y nos vienen solamente 1, 2 y 3 versos. Quiero que lo observes y con base en su métrica vas a poner abajo el nombre de cada uno de los versos. Así que comienza a trabajar a partir de ahorita. Tendrás solamente unos segunditos para realizar tu indagación. Bien, puedes regresar, si consideras necesario regresar a la lectura anterior, puedes hacerlo sin ningún problema, ¿sí? Así que bueno, una vez que ya has escrito, vamos a ver que este se llama octasílabos. Ese recibe el nombre de endecasílabos y este recibe el nombre de alejandrinos. Una vez que hemos realizado nuestro ejercicio, te voy a pedir que por favor
te ubiques en la página número 57. Aquí tenemos el ejercicio 8 y el ejercicio 9. Vamos a leer de una manera unida el ejercicio 8. Dice así: lee los poemas y tacha el soneto. Luego responde, ¿por qué elegiste ese poema? Bueno, nos presentan dos poemas, ¿sí? Y tenemos que tachar cuál de estos dos es un soneto y justificar aquí por qué nosotros decimos que es un soneto. Así que te voy a pedir que los observes bien, que trates de recordar cuáles son las características de un soneto, ¿sí? Y una vez que lo hayas marcado, continuamos. Obsérvalo, es muy fácil. Bueno, el soneto es este. ¿Por qué? Porque cumple las características de un soneto. Recuerden que todo soneto se compone de 2 cuartetos y 2 tercetos. Por lo tanto, este es un soneto. Este es un poema. Recuerden, aparte, otra característica, el soneto es mucho más grande que un poema normal, por así expresarlo. Vamos a pasar rápidamente, por favor, al ejercicio número 9. Y dice, completa el soneto con las palabras del recuadro y coloca la letra que corresponde a cada rima. Observa el ejemplo. Ese es el ejemplo que nos maneja y ese es el que nosotros tenemos que hacer. Así que te voy a pedir que prestes mucha atención, que observes con mucho cuidado y que trates de componer las palabras como consideres que va cada una. Obsérvalo, por favor, tienes solamente unos segundos para realizarlo. Obsérvalo. Trata de mirar primeramente este ejemplo para que puedas realizar el siguiente. Es muy fácil, solamente debes de guiarte por la rima, es decir, cuál de las terminaciones de aquí riman con las de acá y colocarlas o insertarlas de este lado. De esa manera estaremos llegando al final de la sesión del día de hoy. Espero que te hayas divertido mucho, que te hayan agradado los poemas y sobre todo que en ti se despierte la curiosidad de saber más de ellos y que se te quite la idea de pensar que los poemas son aburridos, son antiguos o son para personas enamoradas, porque ya vimos que no, los poemas son para todos. Te mando un abrazo y nos vemos en la próxima.